Acá estoy, no me conectaba, no sé qué pasaba. Bueno, esperamos un segundito que se sumen todos. Bueno, ya que hablo tanto de preguntas, le voy a comenzar esta parte de la clase, que sería lo específico de la clase de hoy, con una pregunta, ¿sí? ¿Qué enseñamos los profes? A ver, lo vamos a hacer más amplio. ¿Qué enseñan los docentes en el ámbito escolar? ¿Qué cosas enseñan? ¿Qué enseñamos? Contenidos. Sí, Le contenidos. enseñamos también. Para enseñar también. Profe, sería como que nos prepara, o sea, preparamos a los chicos o al alumno a enfrentar la vida. A pararse en el... Sí, son dos cosas diferentes. Porque depende del profesor después lo que enseña, o sea, depende si sos Sí, profesor de educación física. claro, exacto, está bien, lo entiendo. En definitiva, hay una mirada más amplia, la que menciona Jenny, esto, enseñar a enfrentar la vida, a ver, entre comillas, o podríamos decir, adecuarse a determinados espacios, eso es enfrentar, adecuarse a un espacio social, adecuarse a un espacio afectivo, adecuarse a un espacio laboral, ¿sí? Por otro lado, Rodrigo menciona esto, fue mucho más puntual, el hecho de que enseñamos contenidos, ¿sí? ¿Y de dónde surgen estos contenidos que nosotros vamos a proponer o poner a disposición de los alumnos y alumnas? Del plan de estudio, la currícula de... De la currícula, del plan de estudios, sí. Bien, pero ¿quién determina entonces que determinada cosa es válida para decir, bueno, a ver, esto es válido para conformar y estar dentro de determinado diseño curricular, para determinada área curricular y para determinada edad? ¿Quién dice eso? ¿El sistema educativo? Por un lado, sí, exactamente, sí, Yasmín. El sistema educativo es el que, de alguna manera, organiza los diseños curriculares. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero así todo, el sistema educativo se basa en determinadas cosas para decir, esto lo pongo y esto no lo pongo. ¿En vivencias? La Sí, sociedad o el Estado. Experiencia. me quedo con este término, sociedad. Cada sociedad tiene determinados aspectos. Perdón, dale. No, está bien, siga. No, digo que cada sociedad tiene determinados aspectos culturales que lo diferencian de otros. Una sociedad tiene determinados aspectos culturales diferenciados de otras sociedades, ¿sí? Esa cultura, que básicamente es el sustento de cada sociedad, es la identidad de cada sociedad, es lo que en primera instancia se va incorporando a los diseños curriculares. Dentro de esa cultura hay saberes que son universales, qué sé yo, como la matemática, hay cuestiones bastante cerradas. Pero si, por ejemplo, vamos al caso puntual de la educación física, ¿por qué jugamos tanto al fútbol en nuestras clases de educación física? Y no jugamos al Por la badminton. cultura. Sí, tal cual. Hay cuestiones culturales que tienen mucho peso dentro de los diseños curriculares, ¿sí? Hay cuestiones de base que son comunes a casi todos los individuos, pero a partir de ahí, siempre los diseños curriculares toman cuestiones culturales para ponerlos y le dan más relevancia que otras sociedades. ¿Por qué voy a esto? Porque en realidad, en la clase de hoy, vamos a tratar de ver desde una perspectiva histórica qué cosas se enseñan en la educación física, cuáles son los contenidos de la educación física y cómo
eso se fue transformando a partir de los diseños curriculares más actuales, ¿sí? Que no quiere decir que nos olvidemos de los contenidos históricos, pero sí quiere decir que los vamos a poner a disposición de los alumnos de otra manera, los vamos a organizar de otra manera, y en última instancia vamos a pensar que el contenido no es lo más importante, sino que lo más importante era lo que decía Jenny en principio, que era tratar de crear ciudadanos críticos, adaptados a un medio social, ciudadanos que puedan decidir en base a sus experiencias y a sus vivencias. Son todas cosas que ustedes fueron mencionando, ¿sí? Les voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver ahí? ¿O todavía no empezó? Todavía no, profe. Bueno, esperamos entonces. Ahí sí, bro. Ahí está. Ok. Bueno. Esto nada que ver con lo que yo les decía recién, pero va a ser una de las tareas principales durante este año. Estos que yo dejé escritos acá en la primera diapositiva son mis propósitos, mis intenciones para esta clase, ¿sí? Me gustaría que los lean y que traten de descubrir si esto que yo redacté están redactados como mi intención o están redactados como cosas que van a tener que hacer los alumnos. Para mí está redactado desde tu intención. Sí, menos mal, entonces lo redacté bien. ¿Por qué arranco con esto? Porque en realidad los procesos... Profe, ¿cuál fue la pregunta? Perdón, pero no lo escucho. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, ahora sí, pero no lo había escuchado recién. No, te repito, no hay problema. Decía, esto que yo dejé en esta primera diapositiva, me gustaría que lo lean y lo analicen en virtud de ver si son mis intenciones o intenciones docentes del que enseña, o si están planteados o redactados en función de los alumnos, de lo que tendrían que hacer los alumnos. Miren el verbo con que empieza, que eso les tira un dato importante. Recién un compañero decía que estaban redactados como mi intención, ¿sí? Si bien incorporan algunas cosas particulares que tienen que realizar los alumnos en su experiencia o en sus actividades de aprendizaje, básicamente hacen referencia a lo que serían los contenidos de esta clase. Y están redactados en función de la intención docente. Si ustedes van al verbo, por ejemplo, del segundo propósito, brindar a los alumnos, ¿quién es el que brinda? El profesor, docente. El docente. La Exacto. institución. O la institución en este caso, sí. Pero básicamente es el docente el que va a brindar por medio de diversas actividades determinada cosa. ¿O quién es el que favorece determinadas situaciones de aprendizaje? El docente. ¿Por qué arranco con esto? Y es cortito, no nos vamos a extender hoy en esto, porque una de las tareas principales de este año es aprender a redactar propósitos y aprender a redactar objetivos, que son dos cosas diferentes y que apuntan a cosas diferentes. Por lo tanto, cada clase por ahí vamos a dejar plasmado cuáles son los propósitos, como para empezar a
a ir incorporándolos. Es más, la clase que viene vamos a trabajar sobre este aspecto puntualmente. Esto es como un paréntesis dentro de lo que hablábamos hace un ratito, los contenidos de la educación física en el marco del diseño curricular. Básicamente son saberes que vamos a enseñar, que vamos a poner a disposición de los alumnos en determinados niveles educativos, para determinada edad, para determinada área curricular, en este caso obviamente la educación física. ¿Qué son los contenidos básicamente? Acá en la primera parte del texto dice que son saberes o formas culturales, y que cada sociedad determina si son relevantes o no de ponerlos a disposición de los alumnos y alumnas, teniendo en cuenta, lo que decía Jenny hace un ratito, para su desarrollo y socialización. Obviamente que en el caso de la educación física, estos saberes o formas culturales siempre están relacionadas con la cultura de lo corporal, de la motricidad y de la corporeidad y del movimiento. Estas cuestiones que son válidas culturalmente y que luego el sistema educativo, como decían ustedes, las determinan y las ponen en los diseños curriculares como válidas a ser enseñadas. Entonces, estos contenidos son recortes culturales, cuestiones de la cultura que se toman y se acomodan, se recontextualizan al ámbito escolar. Y que de alguna u otra manera también tienen que poder tener en cuenta las posibilidades del grupo. O sea, sería ilógico que nosotros propongamos contenidos, supongamos, si vamos a hablar de matemática, una operación demasiado compleja para primer grado. Sabemos que las posibilidades de estos chicos en ese sentido no son las correctas. Hay que tener en cuenta las posibilidades del grupo, hay que tener en cuenta las posibilidades de la edad de nuestros alumnos, hay que tener en cuenta también que estas cuestiones sean significativas. ¿O a ustedes nunca sintieron que le estaban enseñando cosas que no les iban a servir para nada? Si no lo sintieron, son marcianos. Yo al menos lo sentí 1.000.000 de veces. Esto de que a veces sentimos que nos están enseñando cosas, o nos ponen a disposición cosas, más que enseñar, que no nos son relevantes, bueno, nos está dando la pauta de que le estamos errando el camino. ¿Cuáles son los contenidos, justamente, que la educación física propuso y propone desde una perspectiva histórica? Por un lado, están todos los contenidos que están ligados a la organización perceptiva. El esquema corporal, el conocimiento del propio cuerpo, y la capacidad perceptiva, que son básicamente las nociones espaciales, temporales y objetales. Yo avanzo. Si ustedes quieren pararme y preguntar sobre algún punto en particular, por favor, me cortan, ¿sí? Esos fueron algunos de los contenidos. Otros contenidos que la educación física trabajó tradicionalmente son los relacionados con el desarrollo y el ajuste del acervo motor, o de la disponibilidad motora, de esa mochila motora que todos tenemos y que nos facilita realizar alguna tarea y otra no. Estos contenidos básicamente son las habilidades motoras, las técnicas deportivas que se sustentan sobre esas habilidades motoras, y cuando vamos al ajuste de esta parte motora, hablamos de la coordinación. Otro grupo de contenidos que trabajó la educación física tradicionalmente también son los relacionados con la aptitud física, o las capacidades condicionales, como la resistencia, como la fuerza, como la flexibilidad. Por otro lado, tenemos los contenidos relacionados con el desarrollo deportivo, ¿sí? Nadie puede decir que la educación física no tome casi exclusivamente en algunos niveles
el deporte como contenido. Es más, casi exclusivo. Pero estos deportes se sustentan en juegos motores. Podríamos decir que los deportes son juegos, pero además cada deporte tiene sus técnicas específicas y su táctica. Y trabajamos también muchas veces estos reglamentos deportivos de cada una de estas disciplinas deportivas. Otro de los contenidos que siempre estuvieron ligados a la educación física son los juegos. Los juegos entendidos desde lo motor, por supuesto, desde el contacto personal en el juego, desde la motricidad puesta en el juego, y que en realidad tiene relación con el apartado anterior, que es el desarrollo deportivo, porque los deportes siempre se sustentan en un juego. Pero también se trabajaban y se trabajan y se ponen de relevancia los acuerdos, las decisiones que hay que tomar en los juegos, el poder jugar con otro y acordar con ese otro a qué vamos a jugar, cómo vamos a jugar, y qué aspectos sociales y emocionales y afectivos se ponían de relevancia en ese juego. Y por último, tenemos los contenidos que estuvieron ligados, o que están ligados, al cuidado y respeto del medio, lo que tradicionalmente en la educación física llamamos la vida en la naturaleza. ¿Sí? Hasta ahí los contenidos desde un punto de vista histórico. Quiere decir que estos contenidos, porque yo digo desde un punto de vista histórico, que estos grupos de contenidos, ¿no los aborda más la educación física? No, son contenidos de la educación física. Ahora bien, ¿los vamos a poner a disposición de los alumnos así de manera aislada, como estaban plasmados, como yo los fui separando? No sé, vamos a ver qué plantea el diseño curricular. Vamos a ver qué plantean las nuevas miradas de la educación física. ¿Sí? Básicamente, en este punto, me gustaría proponerles algo. Que dentro de la plataforma, en la parte de material de estudio, está el diseño curricular. De nivel inicial, está el de nivel primario también, pero ustedes vayan al de nivel inicial. Y busquen cómo están organizados los contenidos. ¿Sí? Está al principio, luego de toda la fundamentación y los propósitos, el diseño curricular propone una forma de organizar los contenidos. Me gustaría que lo busquen. Les doy un ratito y luego lo charlamos. ¿Sí? No nos desconectamos ni nada. Nos quedamos acá. Vayan al diseño y búsquenlo. Profe, ¿dónde dice nivel inicial y primario? Sí, me parece que es ahí, Agustina. Diseño curricular son dos diferentes, dos documentos distintos. Está el de nivel inicial, que es un PDF, y el de nivel primario es otro. Por ejes. Ah, estaba apurada. Esperá, pero fíjate qué dice cada eje. No en profundidad, pero vamos a buscarle la idea de cada uno de esos ejes. ¿Sí? Cierro mi cámara, chicos, porque tengo la sensación de que se me va a cortar en cualquier momento, pero acá estoy.
Bueno, ahora sí. A ver, ¿qué encontraron? Dale, Silvina. El primer eje va a abordar el tema de la corporalidad, digamos, en que los niños y las niñas se conozcan su propio cuerpo. Y en el segundo eje, en relación con los demás. Bien. Y esto de... A ver, lo primero que me llama la atención es que... Hay más ejes, no lo había visto. Sí, hay más ejes. Hay Me- como 3 más. No, pero igual está bueno esto porque básicamente vieron que como yo presenté los contenidos de recién, estaban como separados unos de otros. Los dedicados a la organización perceptiva, los dedicados a la disponibilidad motora, o sea, la habilidad motora por un lado, los de la aptitud física para el otro lado, la vida en la naturaleza para el otro, y en realidad el diseño curricular, esto que yo presenté hace un ratito, lo organiza de otra forma. Lo organiza por ejes que son integradores y que si bien abordan estos mismos contenidos, los va ordenando y secuenciando de otra manera. ¿Sí? Vamos, a ver, denme un segundito. Entonces, ahí Silvina nos decía que el primer eje que aborda la currícula es el de bebés, niños y niñas, y su disponibilidad corporal en relación consigo mismos. ¿A qué les suena esto? Ella hacía un aporte como diciendo que era todo el conocimiento de lo corporal. ¿Solamente el conocimiento o lo que se puede hacer con el cuerpo, las posibilidades de movimiento? La exploración, la exploración del cuerpo. Potencialidades, posibilidades con sus emociones y sensaciones. Bien. Hay muchísimos contenidos dentro de este eje. Luego más abajo ustedes van a encontrar una grilla donde está cada eje y la secuencia desde, y aquí hay que hacer una salvedad, desde niños de 45 días hasta los 5 años. ¿Por qué? Porque el nivel inicial está asumido como una unidad pedagógica desde esa edad. Y ustedes dicen, pero si los jardines de casualidad que pueden absorber niños de 4 años. Sí, es cierto. Pero deberían absorber desde más chicos, y hay 2 o 3 escuelas maternales en la provincia donde está haciendo la experiencia y se toman niños y niñas desde el año de edad. ¿Sí? De cualquier manera, dentro del ámbito formal hay jardines maternales, guarderías, donde esto también tendría que tomar relevancia. Entonces, en este primer eje, donde habla de la disponibilidad corporal en relación consigo mismo, básicamente aborda todo lo que son los contenidos del esquema corporal, todo lo que son los contenidos de la capacidad y conocimiento y percepción del entorno, nociones espaciales, temporales, objetales. Aborda todos los contenidos que están relacionados con la aptitud física, siempre desde el punto de vista de la exploración y la vivencia, porque no nos olvidemos que estamos hablando de niños de nivel inicial. Aborda todo lo relacionado con la coordinación, es decir, con el ajuste motor. Aborda todo lo relacionado con las habilidades gimnásticas. Aborda todo lo relacionado con las habilidades acuáticas, es decir, las actividades en el medio acuático. Seguramente me estoy olvidando de algo. Aborda instancias motoras en diferentes contextos, como danzas, teatro, o sea, básicamente es el conocimiento del propio cuerpo y la disponibilidad motora que tiene ese cuerpo. ¿Sí? ¿Quién me puede decir lo dijo recién Silvina, ¿quién me puede decir el nombre del segundo eje? Es lo mismo, digamos, la disponibilidad corporal, pero en relación con el otro. Bien. Y el tercero es con el entorno. Bien. La disponibilidad corporal de bebés, niños y niñas en interacción con los demás, con los otros. ¿A qué les suena?
desde el punto de vista de los contenidos tradicionales de la educación física. Aprender ¿Al cuidado de otro? del A otro. la participación. A la participación, ¿a qué más? Porque hablaron varios juntos ahí. A respetar el espacio del otro, digamos, también. Respetar el espacio del otro. Y el cuidado del propio cuerpo de la otra persona. Sí, todo lo que conlleva esta relación social con los otros, con las otras, y que en el nivel inicial y preponderantemente en este eje lo plantea como el juego, ¿sí? El juego es la instancia motora principal de aprendizaje y como contenido también dentro de nuestras clases de educación física. Tanto es así que el diseño curricular le asigna directamente un eje para el juego. Todas estas prácticas corporales, lúdicas, expresivas, pero no desde el punto de vista solamente de jugarlas y las relaciones que se establecen en ellas, sino del poder acordar, el trabajo colectivo, el construir acuerdos, el respetar los acuerdos establecidos, el respetar las posibilidades del otro dentro de este juego, la diversidad dentro de este contexto de juego, que todos somos diferentes y todos tenemos cosas que aportar. Y acá hay que hacer una salvedad. Perdón, dale. No, es que justamente con lo que decía Jenny antes, estas son las herramientas que utilizamos en el juego y que después nos van a servir para vivir en sociedad. Todas estas cosas que usted nombró recién Sí. son herramientas para poder vivir en sociedad. Sí, y miren cómo entonces el eje se corre del contenido en sí mismo y sirven para construir otra cosa, ¿sí? Sirven para construir, construir, suena fea la palabra, pero para poder posibilitar a este niño y niña que se conviertan en ciudadanos donde todos estos valores estén presentes. Dentro de este eje también, porque el diseño curricular se extiende hacia los otros niveles, y específicamente el nivel primario, tenemos que ver que más adelante estos ejes en el diseño curricular de nivel primario, en este eje en particular, se incluyen las prácticas deportivas, ¿sí? Prácticas deportivas que muy tradicionalmente tomó el sistema educativo, pero que tienen que estar pensadas en función del ámbito escolar, ¿sí? Tienen que estar pensadas en función de dónde desarrollamos nuestra tarea. ¿Por qué? Porque las prácticas deportivas básicamente también son necesarias y se sustentan en prácticas lúdicas o juegos, básicamente. Y donde podemos hacer acuerdos, donde podemos incluir, donde podemos participar con todos. Bueno, esa es la tónica que toma la práctica deportiva en el nivel primario. En el nivel inicial no, en el nivel inicial no hablamos de deporte. Y en el nivel primario recién ahí, a partir de cuarto, quinto, sexto grado, ¿sí? En el nivel inicial hablamos exclusivamente de juego, ¿sí? ¿Cuál es el tercer eje del diseño curricular? ¿O a dónde apunta? Bebés, A la niños. interacción con el ambiente natural y otro. Bien. Recuerden esto que nosotros, o que yo planteé hace un ratito, ¿sí? Dentro de eso que se planteaba, estaba la vida en la naturaleza, ¿recuerdan? Básicamente podemos decir que este eje aborda ese contenido tradicional de la educación física, pero que lo recontextualiza. No solamente porque estábamos acostumbrados a pensar en la vida en la naturaleza como simplemente actividades en la naturaleza, cuando en realidad nosotros lo que tenemos que aprender a valorar es todo el entorno, y eso ponerlo a disposición. No hablamos solamente del ambiente natural, sino del ambiente urbano, o a donde desarrollamos la actividad. Puntualmente, se los voy a leer, dice: en este eje se resalta a la niña y el niño en su interacción con el ambiente natural y otros es otro tipo de ambientes,
para favorecer la construcción de la disponibilidad corporal a partir de la participación, la convivencia, la interacción y la sensibilización, la valoración y la concientización a través de experiencias y prácticas corporales, motrices y ludomotrices, en ambientes naturales y otro tipo de ambientes conocidos o pocos habituales. Básicamente es resignificar este contenido tradicional de la educación física, que fue la vida en la naturaleza, y que toma otro, digamos, otro cariz, otra faceta, en poder incorporar todos los ambientes donde desarrollamos la actividad. ¿Sí? Ahí quedaron los ejes del diseño curricular. ¿Ese fue el último? No sé si alguien más tiene el acceso al... Yo estoy viendo acá que lo que hablábamos la vez pasada es que esos ejes están como cruzados transversalmente por la educación sexual integral, o Sí. ESIS. Uh-huh. Y hay... Y por un No, eje eso. transversal más. Hay 2 ejes transversales. El saludable, profe. El enfoque saludable. Exactamente. Son 2 ejes transversales que atraviesan todo. Y justamente por ser transversales, la mayor parte del desarrollo de estos ejes de contenidos los vamos a abordar durante el trabajo o puesta a disposición del resto de los contenidos de otros ejes. Indudablemente, dentro de lo que es enfoque saludable, tenemos que empezar a trabajar dentro del nivel inicial y la escuela primaria, los conceptos de salud, pero entendidos desde la salud equilibrada y el bienestar integral de las personas. No solamente la salud, el estar sano físicamente. Hábitos de higiene personal, hábitos de higiene grupal, nutrición, qué cosas podemos comer y que son más saludables, cuándo me siento bien y cuándo no me siento bien. Este eje en realidad atraviesa todo nuestro trabajo. Y ni hablar la educación sexual integral, que tiene un marco normativo específico, leyes específicas, que nos obligan, y dicho de una buena manera, no mala, a los docentes a ponerla a disposición de nuestros alumnos, obviamente con las particularidades de su edad, ¿sí? Y que en primera instancia hablan del respeto y el cuidado del cuerpo de cada uno y de cada una, el poder tomar decisiones y decir cuando algo no me gusta, el poder respetar las posibilidades de los demás, el poder tener relaciones interpersonales sanas, basadas en las emociones y en los afectos, el poder cuidar en primera instancia nuestro propio cuerpo. Y este eje es tan amplio que luego va a atravesar todo el sistema educativo y todas las áreas curriculares. Más adelante, con alumnos mucho más grandes, tomará, por supuesto, lo que son los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad, la no discriminación, la igualdad. Básicamente es algo que atraviesa todo el sistema educativo, ¿sí? Y que puesto a disposición de nuestros alumnos, simplemente con cuestiones básicas podemos empezar a trabajarlo. Por ejemplo, ¿quién dice que nosotros tenemos que formar a los alumnos en filas de varones y mujeres? ¿Por qué? Si por la vida no caminamos distribuidos por veredas en varones y mujeres, ¿por qué? Bueno, esto sería algo muy particular. O ustedes tienen 2 baños en la casa, uno para nenas y otro para nenas. No, no tienen 2 baños. ¿Sí? Está bien, en el sistema educativo eso ayuda a poder organizar algunas cuestiones, pero, por ejemplo, en las salas de nivel inicial, dentro de las salas hay un baño, y ese baño lo puede usar todo el mundo. Son cuestiones tontas, pavas, pero que nosotros incentivamos a la diferencia. Me decía un alumno en la clase anterior, cuando hablábamos de los contenidos o las actividades que hacían en la clase,
o que ellos hacían en las clases cuando eran alumnos, y dice, cuando íbamos a la primaria, si los varones nos portábamos bien, jugábamos al fútbol. ¿Y las chicas qué hacían? Y no sé, no me acuerdo, porque yo me iba a jugar al fútbol. ¿De qué clase a ver, qué clase de trabajo conjunto hay en esa clase? ¿Qué mensaje estamos dando? Bueno, el diseño curricular presenta estos contenidos para que los abordemos de una manera clara, precisa, organizados por ejes, relacionados unos con otros, pero no olvida y no abandona lo que son los contenidos tradicionales de la educación física, ¿sí? Ahora cuando nos vamos a desconectar ahora y nos volvemos a conectar por última vez y ya vamos a tratar de dar como un cierre y englobar esto que estamos presentando, que a veces parece como medio desorganizado, ¿sí? No se me pierdan en el camino, por favor. Que nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Ok.